Capítulo 10. Después de conocer en la isla de Montecristo a aquel extraño y misterioso personaje que ocultaba su identidad bajo el nombre de Simbad el Marino, Franz de Epinay viajó hasta la ciudad de Roma, donde debía reunirse con su amigo Alberto de Morcerf para disfrutar del carnaval. Y aunque tenían problemas para disponer de un carruaje aquellos días, sí consiguieron uno para recorrer la ciudad, donde Franz, que ya la conocía, hizo de cicerone. Aquella noche pensaban visitar el Coliseo, pero Maese Pastrini, dueño de la fonda, les advirtió de la presencia por aquel lugar y a esas horas de un famoso bandido llamado Luigi Vampa. A pesar de los consejos del posadero, los dos amigos determinaron seguir adelante con sus planes. Franz meditaba por el camino sobre la relación que pudiera haber entre aquel bandido y su anfitrión de la isla de Montecristo. El detalle de que Luigi Vampa soliera refugiarse en la isla y la presencia de dos bandidos corsos entre los hombres de Simbad la noche en que él estuvo allí le llevaron a dicha conclusión, que fue confirmada por Maese Pastrini. Cuando los dos jóvenes saltaron del carruaje, llegados ya al Coliseo, se encontraron enfrente de un cicerone que parecía haber salido de la tierra. Franz y Alberto no intentaron sustraerse a su tiranía, pensando en que solo los guías tienen derecho a recorrer el monumento con antorchas. Franz conocía este paseo por haberlo dado 10 veces. Alberto, que se encontró de pronto con aquella inmensa mole, aquella ruina gloriosa, estaba fuertemente impresionado. Franz le dejó marchar en compañía del guía, que insistió en enseñarle la fosa de los leones, la mansión de los gladiadores y el podium de los Césares. Franz, dando un paseo, se dirigió hacia una escalera medio arruinada y allí se sentó a la sombra de una columna, frente a una abertura que le permitía abarcar el gigante de granito en toda su majestuosa extensión. Nada extraño tenía que una piedra desquiciada por el tiempo vaya a rodar al abismo, pero a Franz le pareció que fue movida por un pie, y los pasos suaves que sintió a continuación lo confirmaron. En efecto, al cabo de un instante apareció un hombre, saliendo gradualmente de la sombra a medida que subía la escalera, cuya entrada veía Franz frente a él, iluminada por la luna. Podía tratarse de un viajero, pero en la indecisión con que subía los últimos escalones, en la manera con que se paró como a escuchar, era probable que hubiese venido con un fin particular. Por un movimiento instintivo, Franz se ocultó todo lo más que pudo detrás de la columna. El personaje cuya misteriosa llegada había llamado la atención de Franz estaba colocado en una media tinta que no le permitía distinguir sus facciones, pero que, sin embargo, no era bastante oscura para impedir que se detallase su traje. Iba envuelto en una gran capa parda, cuyo embozo, caído sobre el hombro izquierdo, le ocultaba la parte inferior del rostro, mientras que su sombrero de anchas alas cubría la parte superior. Solamente el extremo de su traje se hallaba iluminado por la luz oblicua que atravesaba la abertura y que permitía distinguir un pantalón negro, cuyo botín cuadraba coquetamente una bota charolada. Este hombre pertenecía sin duda, si no a la aristocracia, a lo menos a la alta sociedad. Al punto, una sombra interceptó la luz. Apareció un hombre en la abertura, echó una ojeada penetrante por las tinieblas y al fin descubrió al de la capa acercándose a él. Franz continuó oculto, porque entre otras cosas ya era tarde para salir de allí, y escuchó toda la conversación. Dispensadme, excelencia, si os he hecho esperar. Más bien yo me he adelantado. Vengo del castillo de Sant'Angelo
y me ha costado trabajo infinito el hablar a Beppo. ¿Quién es Beppo? Un empleado de la prisión a quien tengo destinada una rentilla por saber todo cuanto pasa en el interior del palacio de su santidad. Veo que sois hombre cauto. Nadie sabe lo que puede suceder con el tiempo. Tal vez a mí mismo me pescarán como a ese Pipino y necesitaré de alguna rata que roa a las puertas de mi prisión. En fin, ¿qué habéis sabido? El martes habrá 2 ejecuciones, a las 2, como es costumbre. Un reo será Masolato. Es un miserable que ha matado a un sacerdote que lo educó y que no merece ningún interés. El otro, que será decapitado, es el pobre Pipino. Inspiráis un terror tan grande que quieren hacer un castigo ejemplar. Pero Pipino no es de nuestro partido, sino un pobre pastor que no ha cometido más crimen que el de proporcionarnos víveres. Pues eso le hace cómplice. Así pues, ya veis que le guardan algunas consideraciones. En lugar de martirizarlo, como harían con vos, se contentan con decapitarlo. Per la Madonna, me consideraría muy cobarde si no me moviera por ese muchacho. ¿Y qué vais a hacer? Colocar unos 20 hombres alrededor del cadalso y en el momento en que le conduzcan a una señal hecha por mí, nos lanzamos daga en mano sobre la escolta y le libertaremos. Eso me parece muy peligroso. Y decididamente creo que mi proyecto vale mucho más que el vuestro. ¿Y cuál es vuestro proyecto? Dar 2000 piastras a una persona que yo conozco y que obtendrá que la ejecución de Pipino se dilate hasta dentro de 1 año. Daré otras 1000 piastras a otra persona, que también yo sé, y lo hará evadir de la prisión. ¿Estáis seguro de obtener buen éxito? Más he de hacer yo con mi oro que vos y toda vuestra gente con sus puñales y sus trabucos. Dejadme y veréis. Cuidado, que el martes es pasado mañana. ¿Y qué? ¿No confiáis? Perdonad. ¿Y cómo sabremos si lo habéis conseguido? Bien sencillo. He alquilado los 3 últimos balcones del Palacio Rospoli. Si he conseguido la prórroga, los 2 balcones de los lados estarán adornados con colgaduras de damasco amarillo. Pero en el del medio, damasco blanco, con una cruz roja. ¿Y por quién haréis entregar el perdón? Enviadme uno de vuestros hombres disfrazado de penitente y se lo daré. Gracias a su traje llegará hasta el pie del cadalso y entregará la orden al jefe de la hermandad, que la pasará al verdugo. Y mientras tanto, haced saber esta noticia a Pipino, no se vaya a morir de miedo o a volverse loco. No hayamos hecho un gasto inútil. Escuchad, excelencia. Os profeso un gran afecto, bien lo sabéis. ¿No es así? Yo lo creo, al menos. Pues bien, si salváis a Pipino, no será afecto lo que os profese, será obediencia. Mira lo que dices. Algún día te lo recordaré, porque acaso tenga necesidad de ti. Entonces, excelencia, me encontraréis, como yo os he encontrado ahora. Silencio. Oigo ruido. Conviene que no nos encuentren juntos. Antes de partir, quedamos en que si conseguís la prórroga... El balcón de en medio adornado de damasco blanco con una cruz roja. ¿Y si no lo conseguís? 3 colgaduras amarillas. ¿Y entonces? Entonces, amigo, manejad el puñal como gustéis. Os lo permito. Y yo estaré allí para veros maniobrar. Adiós. Cuento con vos. Contad vos conmigo. Al pronunciar estas palabras, el romano desapareció por la escalera, mientras que el otro, cubriéndose más que nunca con su capa, pasó junto a Franz y descendió al círculo por las gradas exteriores. Un segundo después oyó aquel resonar su nombre por las bóvedas. Era Alberto que le llamaba. Mientras iban camino de la fonda, y Alberto no dejaba de hablar respecto a lo que le había impresionado el Coliseo, Franz pensaba en aquella conversación de la que fue testigo y en los 2 hombres que la mantuvieron. El uno era romano y no le había visto ni oído hasta entonces, pero no sucedió lo mismo con el otro, y aunque no llegó a distinguir su rostro, el acento de aquella voz le había llamado demasiado la atención desde la primera vez que la oyera, para que volviera a resonar en su presencia sin que la reconociese.
Algo en aquella voz le hizo estremecer a Franz en las ruinas del Coliseo, lo mismo que en la gruta de Montecristo. Así pues, estaba perfectamente convencido de que aquel hombre no era otro que Simbad el marino. Al día siguiente, Alberto reservó un palco en el Teatro Argentino, a donde fue acompañado de su amigo Franz. Nuestros dos jóvenes asistían a la representación de Lucia di Lammermoor, ejecutada por artistas de lo más afamado de Italia. Alberto, en el palco, volvía la espalda a los actores, inclinándose para observar al público, buscando las mujeres más hermosas. Estaba un poco decepcionado porque después de 4 meses en Italia no había tenido una sola aventura. Adquirió el convencimiento de que las italianas tienen sobre las francesas la ventaja de ser fieles a su infidelidad. Hacia la mitad del primer acto, la puerta de un palco que había permanecido vacío se abrió y Franz vio entrar a una mujer a la cual conociera en París y que creía aún en Francia. Notó Alberto el movimiento que hizo su amigo al ver aquella aparición y volvióse hacia él para preguntar. ¿Conocéis acaso a esa mujer? ¿Sí? ¿Qué os parece? Encantadora, admirable. ¿Es francesa? Veneciana. ¿Y cómo se llama? La condesa Genoveva. Dicen que además de ser hermosa, tiene talento. Diantre. Cuando pienso que pude ser presentado a ella en el último baile de Madame Villefort. ¿Queréis que repare esa falta? ¿Cómo? ¿La conocéis tan íntimamente que podéis llevarme a su palco? He tenido el honor de hablarla 3 o 4 veces en mi vida. Pero, bien lo sabéis, es lo bastante para no cometer una indiscreción. En ese momento, la condesa descubrió a Franz y le hizo con la mano un ademán gracioso, al cual respondió él con una respetuosa inclinación de cabeza. El telón cayó después de terminado el primer acto, con gran satisfacción del vizconde de Morcerf, que tomó su sombrero, se atusó sus cabellos, compuso su corbata y sus puños, e hizo observar a Franz que le esperaba. Franz presentó a Alberto a la condesa como uno de nuestros jóvenes más distinguidos por su posición social y por su talento, lo que por otra parte era verdad. Y pronto encontró un excelente asunto de conversación: París. Franz comprendió que se hallaba en su terreno. Dejóle pues y, pidiéndole sus anteojos, se puso a explorar el salón. Sola, en el delantero de un palco de la tercera fila, enfrente de ellos, estaba una mujer admirablemente hermosa, vestida a la griega. Detrás de ella y en la sombra, se divisaba la forma de un hombre cuyo rostro era imposible distinguir. Perdón, condesa. ¿Conocéis a aquella dama? Caballero. Perdonad, condesa, pero pienso que su traje griego es lo suficientemente llamativo como para atraer la atención incluso de vos. En ese caso, aunque muy poco sé, querido Franz. Desde la apertura del teatro la he visto en ese palco donde está. Y hace un mes que no ha faltado a una sola representación. Unas veces la acompaña ese misterioso caballero que está ahora con ella, y otras un criado negro. A los primeros sonidos de la orquesta, Franz vio al misterioso caballero levantarse despacio y acercarse a la griega, que se volvió para dirigirle algunas palabras. Franz
reconoció en aquel hombre al mismo que le atendió en la isla de Montecristo, aquel que vivía en un palacio subterráneo. Posiblemente el mismo cuya voz había creído reconocer en las ruinas del Coliseo. Ya no le cabía duda. El extraño viajero estaba en Roma. Perdonad otra vez, condesa. Hace poco os he preguntado si conocíais a la mujer griega. Ahora os pregunto si conocéis a su marido. Lo mismo que a ella. ¿No habéis reparado nunca en él? He aquí una pregunta, princesa. Bien sabéis que para nosotras, las italianas, no hay otro hombre en el mundo más que el que amamos. ¿Es verdad? En todo caso, debe de ser algún recién desenterrado, algún muerto salido de su tumba con permiso del enterrador, porque me parece horriblemente pálido. Pues siempre está lo mismo. ¿Vos le conocéis? Entonces, yo soy la que debo preguntaros quién es. Creo haberle visto y me parece reconocerle. Cuando se ha visto a un hombre semejante, comprendo que jamás se olvide. Es preciso que yo sepa quién es. Franz se levantó con la intención de cruzar hasta el palco de aquel misterioso personaje, pero la condesa le detuvo con una extraña expresión en sus ojos. No me abandonéis, os lo ruego. Quedaos aquí. ¿Qué os sucede, condesa? ¿Tenéis miedo? Escuchad. Byron me ha jurado que él cree en los vampiros. Me ha dicho que los había visto. Me ha descrito su rostro y es absolutamente semejante al de ese hombre. Esos cabellos negros, esos ojos que brillan como una llama extraña, esa palidez mortal. Os ruego que nos vayáis a verle. Tengo mucho interés en conocer a ese hombre. ¿Y vais a rehusar mi compañía? Además, tengo que marcharme y me gustaría que me acompañaseis. ¿No os importa que sea mi amigo Alberto el que os lleve a vuestra casa en mi lugar? Comprended, condesa. Debo saber quién es. Hoy no. ¿Seréis tan poco galante de no aceptar mi compañía? Franz no podía dar otra respuesta que la de tomar el sombrero, abrir la puerta y presentar su brazo a la condesa. Allí, en aquel palco, otra vez en la sombra, quedaba el misterioso caballero. La condesa estaba efectivamente muy conmovida por el aspecto del hombre que acompañaba a la griega. Y Franz no dejaba tampoco de experimentar cierto terror supersticioso. Era casual que el misterioso habitante de la isla de Montecristo se cruzara en su vida tantas veces y en tan poco tiempo. No me siento bien y tengo necesidad de estar sola. La vista de ese hombre me ha trastornado. Tenéis que prometerme una cosa, Franz. ¿Cuál? Prometedmela. Todo cuanto queráis, excepto renunciar a descubrir a ese hombre. Tengo motivos que no puedo deciros para desear saber quién es, de dónde viene y a dónde va. De dónde viene no ignoro, pero puedo deciros que va al infierno. Volvamos a la promesa que queríais exigir de mí. Entrad directamente en vuestra casa y no busquéis esta noche ese hombre. Hay cierta afinidad entre las personas que se separan y las que se reúnen. No sirváis de conductor entre ese hombre y yo. Mañana correréis tras él cuando queráis, pero jamás me lo presentéis si no queréis hacerme morir de miedo. Así pues, buenas noches. Procurad dormir. Yo sé bien que no podré cerrar los ojos. La condesa se separó de Franz, dejándole indeciso por saber si se había divertido a su costa o si verdaderamente había sentido el temor que expresaban sus ojos. Cuando Franz entró en la fonda, encontró a Alberto esperándole, tendido en un sillón y fumando un cigarro. Ah, sois vos. En verdad que no os esperaba hasta mañana. Lo único que quería la condesa es que la acompañara hasta su casa. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? ¿De ese caballero que estaba con la hermosa griega? No sé de dónde diablos os han venido esas ideas del otro mundo. Un poco pálido, es verdad. Pero bien sabéis que la palidez es un signo de distinción. En ese momento se abrió la puerta y maese Pastrini asomó la cabeza.
Adelante, maese Pastrini, adelante. Es vuestra casa. Creo que os va a interesar lo que tengo que contaros. Sabréis que el hombre que tiene alquilado el resto de la casa es el conde de Montecristo. ¿Montecristo decís? Así le llaman, señor. Pues bien, sabiendo el apuro en que os encontráis, os ofrece 2 asientos en su carruaje para que podáis disfrutar del carnaval. Ah, y 2 sitios en un balcón del Palacio Rospoli. Pero debemos aceptar la oferta de ese extranjero, a quien no conocemos. ¿Qué clase de hombre es ese conde de Montecristo? Un gran señor siciliano, bueno, o maltés, no lo sé de fijo, pero noble como un colonna y rico como una mina de oro. Me parece que si ese caballero fuese de tan buenas... Entrad. Un criado, vestido perfectamente con una librea, se presentó en la habitación. De parte del conde de Montecristo. Y entregó 2 tarjetas, una a Alberto y otra a Franz. El señor conde de Montecristo me manda pedir a los señores permiso para presentarse mañana por la mañana en su casa como vecino. Y desearía tener el honor de informarse a qué hora estarán visibles. A fe mía que no nos podemos quejar. Decid al conde que nosotros tendremos el honor de hacerle nuestra visita. Eso es lo que se llama un asalto de elegancia. Decididamente vos tenéis razón, maese Pastrini. El conde de Montecristo es un hombre enteramente comilfo. Entonces, ¿aceptáis su oferta? Ya lo creo. ¿Qué os parece, Franz? Sí, por supuesto. Sobre todo pensando en ese balcón del Palacio Rospoli. Franz recordó la conversación que había escuchado en el Coliseo entre un caballero embozado y un romano. Conversación en la cual el caballero había prometido obtener la gracia de un reo al que iban a ejecutar. Si el misterioso embozado era el mismo que vio después en el teatro, y por supuesto el mismo que le recibió en la isla de Montecristo, todo hacía sospechar los balcones del Palacio Rospoli, ese personaje que utilizaba como suyo el nombre de la isla, que los 3 hombres eran la misma persona, y que esa persona era el conde de Montecristo. Al día siguiente, nervioso por la visita que tenía que realizar, Franz se levantó muy temprano y se fue a ver a maese Pastrini. ¿Es cierto que hoy se celebra una ejecución pública? Así es, excelencia. Pastrini, me gustaría adquirir algunos detalles sobre esa ejecución. ¿Cómo podría obtenerlos? No lo podéis preguntar más a tiempo. Ahora justamente me acaban de traer la tabolete. ¿Qué es eso de la tabolete? Pues unas tablas de madera que cuelgan en todas las esquinas de las calles la víspera de las ejecuciones, y en las cuales están inscritos el nombre de los sentenciados, la causa de su condena y la clase de suplicio. Este aviso es para invitar a los fieles a que rueguen a Dios para que dé a los culpables un sincero arrepentimiento. ¿Puedo leerla? Sí, ahora mismo, señor. Maese Pastrini volvió en un instante con la tabla. Se hace saber que el martes 22 de febrero, primer día de carnaval, serán por mandato del Tribunal de la Rota ejecutados en la Plaza del Popolo los llamados Andrés Rondolo, culpable de asesinato, y el llamado Pipino, convicto de complicidad con el bandido Luigi Vampa. El primero será macholato y el segundo decapitato. Así pues, los 2 hombres que hablaron en las ruinas del Coliseo no eran otros sino el bandido Luigi Vampa y Sinbad el marino. Poco después, Alberto y Franz llamaron en la puerta que separaba las habitaciones del conde de Montecristo del resto de la casa. Entraron y un criado les acompañó, atravesando 2 piezas amuebladas con un lujo que no creían encontrar en la fonda de maese Pastrini, hasta un salón de una elegancia perfecta. Una alfombra de Turquía cubría el pavimento y los muebles más cómodos adornaban aquella estancia. Magníficos cuadros mezclados de trofeos de armas espléndidas estaban suspendidos en las paredes y hermosas colgaduras flotaban delante de la puerta. Y bien, ¿qué decís de esto? A fe mía, es preciso que nuestro vecino sea algún príncipe que viaja de incógnito.
Instantes después, el propietario de todas aquellas riquezas se presentó ante ellos, descorriendo un tapiz. Alberto se levantó y le salió al encuentro, pero Franz, al verle, se quedó clavado en su sitio. El que acababa de entrar no era otro que el hombre de la capa del Coliseo, el desconocido del palco del teatro, el huésped misterioso de la isla de Montecristo. Han escuchado ustedes el capítulo correspondiente al día de hoy de El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas, en adaptación de Jesús Yagüe.